Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona América de promoestereo.com. Este mes vamos a platicar sobre un tema que es muy preocupante para todos cuando le pasa a uno o le pasa a algún familiar. Y esto es cuando nos golpeamos la cabeza. Esta situación suele ser muy impactante, aunque aparentemente no sea algo muy intenso, porque todos tenemos la idea de que se nos puede dañar el cerebro cuando nos golpeamos la cabeza, y muchas veces sí tenemos razón en pensar eso, porque los golpes pueden tener consecuencias. Y estas consecuencias pueden ir de cosas muy ligeras hasta cosas que pueden ser fatales. Entonces, consideramos muy interesante para ustedes que abordáramos este tema con la finalidad de explicar qué nos sucede cuando alguien se cae o lo golpean con algo o se golpea con algo que no vio y reciben este traumatismo en la cabeza. Médicamente le llamamos traumatismo craneano o traumatismo cráneoencefálico si tiene alguna consecuencia. Y sobre esto vamos a platicar el día de hoy y los siguientes programas de este mes, tratando de abordar para ustedes todos estos aspectos, desde lo más banal hasta lo más grave que pudiera sucederle a alguien que se golpea la cabeza. Me acompaña para platicar de este tema el doctor Alejandro Aguilar Juárez, quien es médico internista, graduado de la Clínica Londres, neurólogo, graduado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y adscrito al Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bienvenido, doctor Aguilar. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Muy buena tarde. Gracias a todos por escucharnos. Buena tarde. Muy bien. Pues yo creo que vamos a empezar muy por el principio, que es hablando de las estructuras que tenemos en la cabeza y que van de afuera hacia adentro, porque estas estructuras nos rodean al cerebro, que tiene este continente, está como caja cerrada donde está protegido. Y para entender qué puede suceder cuando nos golpeamos, pues vamos a empezar a platicar de estas estructuras anatómicas que componen la cabeza y cómo van a verse afectadas cuando nos golpeamos. ¿Nos puede platicar esto, doctor Aguilar, por favor? ¿Qué estructuras tenemos? Y luego vamos a seguir con las posibles afectaciones que cada una de ellas puede tener con un golpe. Claro que sí. Siempre empezamos por comentar en medicina de las estructuras que están de afuera hacia adentro de nuestro cuerpo y de arriba para abajo. Lo que está más externo en nuestra cabeza, pues es la piel y el tejido celular subcutáneo. Decimos nosotros que es un tejido graso, principalmente grasa, algunos vasitos de mediano calibre y capilares. La piel, bueno, siempre que recibimos un golpe en la cabeza, un traumatismo de cráneo, siempre va a estar involucrado. Eso no hay la menor duda, siempre se involucra. Pero no necesariamente se va a involucrar lo que está más abajo, tejido celular subcutáneo, la grasa, y menos aún lo que sigue para abajo. ¿Qué es lo que está después de la piel y del tejido celular subcutáneo? A estas dos estructuras juntas, de piel y tejido celular, le llamamos también por otro nombre que parece grosería,
que es gálea. La gálea es la unión de las dos cosas, la piel y el tejido celular subcutáneo. Por debajo de esto está una estructura de hueso, estructura ósea, que se llama cráneo. Todos sabemos que está ahí el cráneo, que es un hueso que está constituido por 3 capas de hueso, una tabla externa, el diplo y la tabla interna. Inmediatamente por debajo del hueso, del cráneo, se encuentran 3 membranas que separan al hueso del cerebro, que es lo que está hasta adentro. Estas 3 membranas se llaman meninges. La más externa, que es la más gruesa y dura de las 3, está firmemente adherida, firmemente adosada a la superficie interior del cráneo. De tal manera que cuesta algo de trabajo separar a esta meninge, que se llama dura, así, del cráneo, de la tabla interna del cráneo. Después sigue una que es muy delgadita, muy frágil, que se llama espacio subaracnoideo, que está constituida básicamente por unas fibritas muy delgaditas que unen con la otra membrana que se llama pía. De tal manera que son 3 capas que cubren al cerebro por debajo del cráneo, que se llaman meninges las 3, la de hasta afuera, la más gruesa y dura, se llama dura madre, después la aracnoides y la de hasta adentro pía, así, pía madre, pía. Y esta pía, que es la más delgadita, frágil de las 3, está adherida, no tan fuertemente, pero está adherida al cerebro, a la corteza cerebral. Finalmente llegamos a la estructura que más nos interesa, que es el contenido de la cavidad craneal y lo que nos hace diferentes a muchos animales, que es el cerebro. Muy bien. Los vasos se nos olvidaron. Sí, el cerebro, aparte de tener neuronas y células que sostienen a las neuronas, que le dan la conformación anatómica a lo que es el cerebro, también tiene varios componentes. Desde luego, el tejido del cerebro, de las neuronas, con este tejido de sostén que se llaman astrocitos, tiene vasos sanguíneos porque el cerebro requiere una circulación muy rica y que hemos comentado a propósito de los problemas circulatorios cerebrales. Aquí algo va a tener que ver y muy importante porque esta gran ramificación de arterias, vasitos más pequeños que se llaman arteriolas y finalmente capilares, pues van a llevar una gran cantidad de sangre que pueden estos vasitos verse afectados cuando tenemos golpes. También tenemos un líquido que se llama cefalorraquídeo, que es producido por estructuras que están en las cavidades que el cerebro tiene, que a su vez se llaman ventrículos cerebrales. Estas estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo lo hacen constantemente y durante un día se recambia 5 veces el volumen total. Entonces, el contenido intracraneano está constituido por las capas que ya mencionó el doctor Aguilar, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, para seguir el orden que él llevaba de afuera hacia adentro, el tejido cerebral, los vasos sanguíneos con su contenido de sangre que van a estar dentro del cerebro con todas estas ramificaciones de arterias y luego venas porque también van a regresar la sangre que ya descargó oxígeno y nutrientes para el cerebro y esta sangre va a regresar por las venas al corazón. Y el tejido cerebral por sí mismo más el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todos estos componentes de la cavidad intracraneana tienen un volumen
y tienen un equilibrio entre ellos. Constituye una presión que llamamos presión. Si hay un aumento de sangre, si hay un aumento de líquido o si hay alguna cosa que ocupe espacio dentro del parénquima del cerebro. Comentamos esto que es muy importante porque cuando hablemos de las consecuencias de los golpes, pudiéramos tener cambios en la proporción de estos componentes intracraneanos y tener cambios a su vez en la presión intracraneana. Esta presión intracraneana tiene una medida normal que no debe modificarse gran cosa. De otra manera, el cerebro sufriría mucho y a veces esto sucede cuando los golpes tienen consecuencias muy importantes, que es lo que vamos a irles platicando a lo largo de esta serie de programas. El día de hoy, entonces, ya ubicados con los nombres y las características de las estructuras que hay en la cabeza, pues vamos a ir analizando qué es lo que sucede cuando nos golpeamos. Los golpes son algo muy frecuente, todos estamos expuestos a caernos, a sufrir agresiones por otras personas y esto puede redundar en un trauma en la cabeza. Y como decía el doctor Aguilar, vamos a ir analizando cuál es la repercusión del golpe desde el cuero cabelludo hacia adentro. Así que empecemos por lo que sucede cuando nos pegamos. Esto es bien importante. Hay que considerar, el golpe en la cabeza, todos lo hemos sufrido, todos. No hay ni una persona en el mundo que no haya tenido nunca un golpe en la cabeza. Y para saber qué tan riesgoso es el tener golpes en la cabeza, pues hay que considerar algunas otras cosas, como la edad. No es lo mismo, no es exactamente igual la cabeza de un bebé de 6 meses, 7 meses, un año o 2, que la cabeza de una persona de 65, 70 años de edad. No son iguales, con que las estructuras que tenemos son exactamente las mismas. La cabeza no es igual, no es exactamente igual. ¿Por qué es importante tener en mente esto? Bueno, todos los niños se caen, todos los niños se pegan en la cabeza. Sin embargo, yo les digo, tanto a los médicos como a los familiares de los niños que se golpean la cabeza, que los niños son de hule. Habitualmente no les pasa nada. Se golpean en la cabeza, pero no les pasa nada. Tanto su cráneo como el encéfalo son bastante elásticos, flexibles, suelen no tener complicaciones. Esta idea, que es un mito, de que se cayó a los 6 meses de edad y puede tener complicaciones 50 años después porque tuvo una crisis epiléptica, eso no es cierto, eso es un mito. Habitualmente a esa edad no quedan secuelas. Sí puede haber traumatismos suficientemente intensos como para causar lesión encefálica, pero lo habitual es que no. Sin embargo, una persona de 70 años que se golpea la cabeza puede tener complicaciones. De tal manera que hay que considerar la edad. Después de esto de la edad, hay que considerar la intensidad del traumatismo de cráneo. De tal manera que los niños, una persona adulta joven o un joven adolescente, puede tener un traumatismo de cráneo como lo hemos tenido todos, y lo único que se lesione sea la piel y el tejido celular subcutáneo. Aumenta la cantidad de sangre ahí porque se hizo un moretón, se juntó la sangre por fuera de los vasos, aumentó la cantidad de agua en el espacio entre las células debido al traumatismo. A esto le decimos edema o hinchazón,
y habitualmente lo reconocemos toda la población no médica, como chichón. Se nos hace un chichón, pero y nada más. Con el paso de los días, ese chichón desaparece, se reabsorbe en la sangre, el agua y todo, y vuelve a quedar la piel y el tejido celular subcutáneo completamente normal. En estas situaciones, el cráneo está íntegro, no le pasó nada al cráneo, y por dentro del cráneo, el cerebro también está íntegro, no le pasó absolutamente nada. Estos son la gran mayoría de los golpes en la cabeza que tenemos todos. Y la posibilidad de que haya complicaciones tardías es prácticamente nula. Pero no todos los traumatismos son así. Hay algunos que por la forma del golpe, por el ángulo que tuvo la cabeza con respecto al objeto contra el que se golpeó, puede causar que el hueso se rompa. Yo les decía hace un ratito equivocadamente que era elástico. No es cierto, no es elástico, el cráneo no es elástico, pero sí es relativamente flexible. Puede sufrir algunas deformaciones dentro de ciertos límites. Y si rebasa ese límite de flexibilidad del cráneo, se rompe, se fractura, y esa es una complicación del traumatismo. Las fracturas pueden ser de muchos tipos y pueden tener diferentes localizaciones en el cráneo, en la porción frontal, en la porción anterior del cráneo, en la porción media arriba de las orejas, que le llamamos lóbulo en región temporal o hueso temporal, o bien hacia atrás en región occipital. Puede ser diferentes localizaciones. Sin embargo, si la fractura fue una fractura en donde los bordes del hueso, los bordes que se rompieron del hueso, no se desplazan, no se meten al cráneo, no causan que pedacitos del hueso que se llaman esquirlas entren al encéfalo o a las meninges, estas fracturas que nosotros llamamos lineales no desplazadas, la gran mayoría de las veces no tienen mayor complicación. Al igual que cualquier otro hueso en el cuerpo, los huesos del cráneo sueldan, pegan, igual que cualquier otro hueso, con la gran diferencia que no hacen una cosa que se llama callo óseo, que es un reborde engrosado donde soldó la fractura. Si son este tipo de fracturas, tampoco son muy trascendentes, a menos de que estén en lugares peligrosos del cráneo. Uno de estos lugares peligrosos del cráneo es el que está por arriba de nuestras orejas, que se llama hueso temporal. Esto se debe a que inmediatamente por debajo del hueso, por dentro del hueso, pasa una arteria gruesa que se llama arteria meningea, que es la que lleva sangre a las meninges, a las bolsas que recubren al cerebro, y que si el borde del hueso desgarra la arteria, pues entonces va a causar un sangrado dentro del cráneo. El problema no es la fractura, el problema es la lesión de la arteria y que se acumule la sangre dentro del cráneo. Entonces, por eso nos interesan, por eso es importante estar atentos a estas fracturas del hueso temporal. Otras fracturas lineales no desplazadas que son peligrosas son las que están en la parte de abajo del cráneo, en la parte que separa la nariz de la cavidad craneal propiamente, y esto se debe a que pueden abrir canales, vías de comunicación entre la nariz y el cráneo. La parte más alta de la nariz y el cráneo, que se llama piso anterior de cráneo. Y el problema vuelve a suceder lo mismo que con las del hueso temporal. El problema no es la fractura, esa suele pegar. El problema es que al romperse el hueso del piso anterior de cráneo, se puede desgarrar la meninge y entonces abrir una vía de comunicación entre el cráneo y la nariz, de tal manera que así como y permitir la salida del líquido cefalorraquídeo.
así como sale el líquido a través de la nariz porque se rompió el piso anterior de cráneo, pueden entrar bacterias a la cavidad craneal y causar una complicación que se llama meningitis y puede ser muy grave. Entonces, propiamente la fractura no nos interesa, no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia es la comunicación y la lesión de la meninge. Y las otras fracturas lineales no desplazadas que nos interesa, porque son riesgosas, son las de piso posterior, las de base de cráneo. Y esto se debe a que hay un agujero por el que pasa la porción más baja del cerebro, que se llama tallo, o bien la porción más alta de la médula espinal, que se llama tallo cerebral. Si durante el mecanismo de fractura de la base de cráneo hay desplazamiento de los bordes de la fractura, pueden lesionar esta estructura que se llama tallo cerebral, y es importante porque en el tallo cerebral están los centros que controlan el estado de conciencia, la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y otras funciones que son bien importantes para nuestra sobrevida, para nuestra sobrevivencia. Entonces, lo que nos debe de llamar la atención es, si hay fractura, tenemos que investigar que no estén lesionadas estas estructuras que son bien importantes. Después de este tipo de fracturas que se llaman no desplazadas de cráneo o fracturas lineales de cráneo, tenemos que buscar otras que son causadas por traumatismos más severos, más fuertes en el cráneo, que son las fracturas hundidas de cráneo. Esto quiere decir que fragmentos del cráneo en donde se recibió el traumatismo pasan al interior de la cavidad craneal y pueden estar aplastando al encéfalo, causándole lesión por aplastamiento, o bien que los bordes de estos fragmentos de cráneo, que se llaman esquirlas, lesionen, laceren las meninges e incluso la masa del encéfalo, la masa del cerebro. Entonces, ya sería lesión, no tanto la fractura, sino la lesión encefálica, lo que tenemos que estar pendientes, tenemos que buscar y debemos de tratar siempre y cuando el hundimiento sea mayor de unos escasos centímetros, 1 o 2 centímetros de profundidad el hundimiento del cráneo. Si son fracturas hundidas no muy severas, se pueden igual ser no trascendentes para el cerebro, para nuestra vida o la función cerebral. Y finalmente hay otras complicaciones por los traumatismos de la estructura más importante de nuestra cabeza, que es el cerebro. Y aquí considerar dos cosas. Uno es que nuestro cerebro es una masa, así se llama, masa encefálica. Es una masa, es una estructura suave. No es tan suave, pero podríamos compararla a la yema de los huevos, que está flotando en el caso del cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, en el caso de los huevos, en la clara. En los traumatismos de cráneo hay aceleración y desaceleración de la cabeza, y eso hace que el cerebro se sacuda dentro de la cavidad craneal, y eso pueda causar ruptura de algunos vasitos, de algunos capilares o de algunas venas, y causar sangrado dentro del cerebro, a lo cual se le llama contusión hemorrágica. Esto quiere decir que se lesiona el cerebro y hay salida de sangre hacia el cerebro, hacia la masa encefálica propiamente. Obviamente esto causa lesión de las neuronas que están en esa región del cerebro y por lo tanto dejan de funcionar. Y ya son las complicaciones más importantes a considerar. Más adelante en esta charla vamos a hablar con más detalle de estas complicaciones, pero lo que queremos ahorita como introducción al tema es analizar de adentro para afuera lo que puede ir sucediendo. Antes de la contusión hay una situación que se llama conmoción o concusión, para usar un término que utilizan en el idioma inglés y que además fue motivo hasta de libros y películas
muy famosas recientemente y que se refiere al golpe que aparentemente no tuvo consecuencias visibles, no se abrió la piel cabelluda. La gente dice me rompí la cabeza, en realidad lo que se hizo fue una herida en el cuero cabelludo, que por cierto es muy aparatosa, sangra mucho, la gente se puede, entre comillas, bañar en sangre porque se abrió, se hizo una herida en el cuero cabelludo y puede ameritar una sutura, pero como dijo el doctor Aguilar, pues esto es totalmente por fuera y suele no tener consecuencias. Cuando no hay esta herida en el cuero cabelludo, pero el golpe fue suficientemente fuerte para este desplazamiento del que comentó el doctor Aguilar, esto puede llevar a una pérdida de conciencia y uno dice está conmocionado. Esto quiere decir que el golpe fue suficientemente fuerte para que la persona perdiera el estado de alerta, perdiera la conciencia durante un periodo habitualmente muy corto, tras el cual se recupera. ¿Qué nos puede decir de esta condición que se llama conmoción y si esta puede tener consecuencias a corto o a largo plazo? Esto de la conmoción es un término muy antiguo y se refiere, así como usted decía, doctora Núñez, a que adentro del cráneo el cerebro se mueve, se agita, se desplaza dentro de la cavidad craneal y por lo tanto las neuronas de la corteza cerebral y de los ganglios basales dejan de funcionar por unos minutos. Suele ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de pérdida de la conciencia y recuperación. Aquí lo interesante es, el médico que lo revisa hace una exploración, revisa a la persona que tuvo el traumatismo de cráneo, vemos que piensa bien, su memoria está bien, ve bien, oye bien, siente bien, se mueve bien, fuerza bien, todo está completamente normal. Sus reflejos que se buscan con el martillo de reflejos son normales, todo está normal. Y si hacemos un estudio de imagen de los cuales hablaremos más adelante en los siguientes programas, tomografía de cráneo, casi siempre solicitamos tomografía de cráneo, pero pudiera ser resonancia magnética, el cerebro se ve completamente normal, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética. Eso es una conmoción cerebral. Quiere decir que sí dejó de funcionar unos minutos el cerebro a consecuencia del traumatismo, pero no hubo una lesión estructural de la masa encefálica. Ahora, viene algo que es bien interesante y que hay que tener en cuenta. Hay una complicación que se llama lesión axonal difusa, y esto se debe a que durante el movimiento los axones, que son estas prolongaciones que conectan una célula neurona con otras células neuronas que pueden ser muy distantes dentro del cerebro, se estiran demasiado debido al movimiento del cerebro y a consecuencia de este estiramiento dejan de funcionar y pueden dar síntomas, ya sea en los primeros minutos, horas después del traumatismo, pero pueden dar algunos síntomas tardíamente, hasta 1 semana, 2 semanas después, pero no es una complicación frecuente, es una complicación poco común, mal reconocida, habitualmente no le damos mucha importancia. Esto podría ser algo que originalmente pase como una conmoción cerebral, sí pudiera caer dentro de este grupo, pero no es lo común. Muy bien. Entonces, les decía y me refería a libros y películas porque hace unos pocos años esto causó revuelo y todavía es motivo de
conferencias en los congresos neurológicos hablar sobre esta condición que sucede en la práctica deportiva. Y hemos sabido de consecuencias tardías cuando esto se hace de manera repetida, como puede ser en quienes practican box, en quienes practican fútbol americano y cualquier otro deporte que tiene mucho contacto y que orilla a que los golpes en la cabeza sean repetidos y que esta repetición vaya a causar a la larga consecuencias muy serias en la conducta y en las capacidades mentales de las personas, de lo cual también hablaremos más adelante cuando lleguemos a todas estas complicaciones que puede haber con los golpes. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Hemos analizado daños en el cuero cabelludo, desde el chichón, la herida con sutura, fracturas en el cráneo, ruptura o laceración de las capas que recubren al cerebro y consecuencias por esta razón con sangrados internos y lo que le puede suceder a lo que es propiamente el tejido cerebral. Este estiramiento de las prolongaciones neuronales que se ve en la concusión o conmoción y la contusión cerebral, que yo les explico a mis pacientes, es algo así como un moretón que se le hace al cerebro porque se rompen vasitos muy pequeños, se sale la sangre de este contenido de las pequeñísimas arterias o capilares y se ve igualito que cuando nos golpeamos una rodilla, por ejemplo, al caer y que se nos hace un moretón. Algo así similar se va a poder ver en el cerebro y desde luego que eso lo vamos a poder identificar con los estudios de imagen. Bueno, el doctor Aguilar mencionaba que hay que revisar a los pacientes y que en estos casos de conmoción la revisión no va a demostrar que haya ningún cambio en las funciones que corresponden a todas las estructuras del cerebro y que aparentemente todo está bien, aunque raramente pudiera después de unos días no estar bien. Pero siempre es ineludible, es conveniente, indispensable, yo diría, que la persona que se golpeó tenga esta revisión neurológica antes de hacer cualquier estudio de imagen. Ahora hemos dependido tanto de la tecnología que las personas se van a hacer su tomografía o su resonancia antes de ver al médico y luego van con su estudio a ver al médico. Y ya el médico dice, bueno, pues empiezo por ver el estudio de imagen o empiezo por ver al paciente. La verdad es que hay que ver primero al paciente para no sesgarse y luego ver el estudio de imagen para ver si hay alguna consecuencia que pudiera haber ocurrido tras el golpe en la cabeza. Así que, pues, dimos ahorita un panorama general de lo que sucede. Volviendo al principio, decíamos que este golpe como consecuencia en la piel cabelluda puede tener hinchazón, puede tener acúmulo de sangre entre la piel y el hueso y este chichón pues generalmente va a remitir con el paso de los días y no va a tener absolutamente ninguna consecuencia, aunque a veces la sangre que se salió de los vasitos de la piel cabelluda se calcifica y el chichón no desaparece del todo, sino que queda como algo duro, como si al hueso le hubiera salido algo, como el callo que decía el doctor en los huesos de otros sitios, sin ser realmente un daño del hueso, la sangre se calcifica, se pone dura y parece que al hueso le salió otro pedacito. Eso también es completamente banal. La cuestión de las fracturas
Nos faltó comentar algunos detalles de estas fracturas que ahorita estoy recordando y que es importante mencionar. Cuando se fractura la base del cráneo, el doctor Aguilar mencionó la posibilidad de que el líquido cefalorraquídeo se salga hacia la cavidad nasal y sea una vía de entrada de bacterias. Pero también podemos tener en algunas otras partes de la base de cráneo ruptura de vasitos superficiales y tener salida de sangre que se va a traducir en moretones que se van a ver en la piel. Por ejemplo, cuando tenemos fractura de la fosa anterior, que es la parte más frontal, pues se nos pueden poner los ojos de mapache. Hay moretones alrededor de los ojos y eso puede ser, no siempre lo es, pero puede ser un indicio de fractura de la base de cráneo en su porción más delantera. También podemos tener fractura de la fosa media y esto puede repercutir en el oído de ese lado y tener salida de sangre hacia el oído. Se rompe el tímpano y sale sangre por el conducto auditivo y también podemos ver moretón atrás de la oreja. Esto pues nos alerta de que ha habido una complicación que pudiera repercutir en algo más, pero es motivo de que la persona se mantenga en observación para ver si no hay otras complicaciones. Entonces, como ven, las fracturas pueden ser algo totalmente banal, con las fracturas lineales que no van a involucrar arterias importantes que den sangrado hacia la cavidad del cráneo y pues nada más se documentan como tal que hubo una fractura y vamos a esperar que no desplazó ninguna porción de hueso y vamos a esperar que vaya a soldar de manera natural y no va a tener mayor repercusión. Bueno, algo bien importante es el mecanismo por el cual sucede el golpe que ya mencionó el doctor Aguilar. El golpe puede ser porque nos caemos al suelo. Mis residentes dicen cayó de su propia altura. Claro que podemos caer de otras alturas que no son nuestra estatura. Podemos caernos de un banquito, de una silla, de una escalera que pusimos en la pared para clavar algo en la pared. Podemos caernos de las escaleras y rodar por ellas e irnos golpeando en los bordes de los escalones. O podemos caernos de una azotea, por ejemplo. Entonces, la magnitud del golpe es totalmente distinta y además de tener esta repercusión en las estructuras del cráneo, también vamos a tener repercusión en el cuello, en la columna de la porción cervical, que es la de nuestro cuello. Y esto es algo que también debemos checar cuando hacemos la revisión. Checar aparte de las funciones neurológicas, de la fuerza, el movimiento, la coordinación, la sensibilidad y demás, tenemos que checar localmente la postura del cuello, si hay contractura muscular en los músculos que nos ayudan a fijar la columna, y esto que puede ser algo muy superficial y nada más provocar esta contractura de los músculos con dolor, puede repercutir en las vértebras y provocar ruptura de las mismas y consecuencia en la columna cervical. Recordemos un caso que fue muy famoso, que el Superman, como lo conocía todo mundo, que fue el más emblemático actor que personificó a este superhéroe de dibujos, que era Superman y que se llamaba Christopher Reeve. Se cayó de un caballo, se golpeó la cabeza, pero no tuvo consecuencias en la cabeza, sino en la columna cervical.
se rompió la columna. Esta ruptura de las vértebras, esta fractura de las vértebras, ocasionó un serio problema en la médula cervical y Christopher Reeve se quedó paralizado de las 4 extremidades, viviendo varios años con esta secuela terrible. Entonces, al golpearse la cabeza, debemos prestar atención también a la columna cervical. Nos cuenta este tipo de exploraciones y de medidas preventivas para no incrementar el daño cuando estamos pensando que hubo alguna lesión cervical. Sí, claro. Hay que recordar que nuestra cabeza está sujeta al cuerpo solo a través del cuello y que nuestra cabeza pesa y mucho, de tal manera que mecanismos de aceleración o desaceleración de nuestro cuerpo puede hacer que el cuello se mueva como un látigo, de tal manera que así se describe con mecanismo de latigazo, y eso hacer que las vértebras, que son las que sostienen a la cabeza, se desplacen muy abruptamente, se fracturen las vértebras, o bien simplemente se luxen, se zafen de su lugar las vértebras, y el canal por el que pasa la médula se ocluya por fragmentos de las vértebras, o si se rompen, o bien por el desplazamiento de una vértebra sobre la otra, y aplasten, seccionen la médula espinal. Para nosotros poder mover una mano o un pie, o las manos y los pies, sale la orden desde el cerebro, de la porción anterior del cerebro, del lóbulo frontal, y luego viajan las prolongaciones nerviosas que se llaman axones, desde esas neuronas que están en el lóbulo frontal, por el cerebro, por el tallo cerebral del cual ya les comenté 2 palabras, y luego por la médula espinal, que es un cordón, que es como un hilo grueso, como un cable de estos de teléfonos, con todo el montón de prolongaciones nerviosas, hacia abajo, y que se dirigen finalmente hacia la mano o hacia el pie, según lo que queramos mover. O bien que la sensibilidad perciban el estímulo en la mano o en el pie y lleguen hasta la médula espinal los axones, y a través de la médula espinal viajen las prolongaciones nerviosas otra vez hasta el cerebro para poder sentir el estímulo, percibir el estímulo. Si la médula espinal se secciona, pues entonces no vamos a poder mover, no vamos a poder sentir. ¿Dónde? Pues depende de a qué altura se lesione la médula espinal. Si se lesiona a nivel del tronco, bueno, lo que no vamos a sentir va a ser las piernas, los pies, o del tronco hacia abajo, pero si se secciona arriba en el cuello, entonces no vamos a poder ni mover ni sentir desde los brazos, las manos, las piernas y el tronco, ni nada. Mala suerte, hasta se puede lesionar más, un poquito más arriba, y entonces no poder ni siquiera respirar, lo cual pone en peligro la vida de la persona. Claro. Entonces, lo que pasa, y eso lo vemos cuando vemos series o películas donde hay accidentes con golpes en la cabeza o en el cuerpo, que los rescatistas lo que hacen primero es fijar la columna cervical, porque pensando sin saber todavía la posibilidad de que haya habido una lesión de la columna cervical, si movemos mal a la persona, podemos incrementar una posible lesión que todavía desconocemos. Entonces, previniendo esa posibilidad, hay que fijar la cabeza y se les pone un collarín rígido para evitar que la cabeza se desplace y pueda a su vez desplazar la columna, y si hubo una fractura o una luxación, el movimiento de la cabeza agrave la posible compresión hacia la médula espinal.
Y también los rescatistas lo que hacen ante una situación de estas es mover en bloque a la persona para ponerlo en una camilla rígida y poderlo transportar a donde va a ser atendido. Y en el camino pues irán verificando algunas cosas, pero finalmente tendrá que llegar al hospital en una situación que parece ser de un golpe muy importante. Esto también lo vemos en las transmisiones deportivas, lo que yo comentaba de Christopher Reeve, que sufrió esta lesión tan severa y que además él dedicó el resto de su vida a trabajar en pro de la investigación para estas lesiones medulares. Las grabaciones pues así lo rescatan de donde cayó. Él traía un casco que de alguna manera protegió algo el cráneo, pero este desplazamiento repercutió en el cuello, más que repercutir directamente en la cabeza, que fue la que recibió el golpe de manera directa. Entonces, esta precaución es muy importante y hay que tener mucho cuidado si vemos a alguien que se cayó y lo queremos rescatar, lo queremos ayudar. Lo mejor es esperar a que alguien que sepa cómo desplazar a las personas lo haga correctamente para evitar daños mayores. Entonces, volvemos a que la intensidad de los golpes es muy diferente. Le llamamos traumatismo cráneoencefálico cuando la persona pierde la conciencia o pierde algunas capacidades y a lo mejor lo tenemos, si no desmayado, con una pérdida del alertamiento. Sí lo podemos tener con amnesia o lo podemos tener con un estado de confusión. ¿Qué nos significa esta situación? Esto nos permite predecir que hay complicaciones o no necesariamente. Sí, claro. Si la pérdida de conciencia es muy breve, así como lo había comentado hace unos minutos, en donde se pierde la conciencia 1 minuto, 2 minutos, y se recupera y el cerebro se ve que funciona completamente normal, pues no tiene mayor trascendencia. El problema es que cuando la pérdida de conciencia se va prolongando, ya no son 2, 3 minutos, sino que son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos o más, la probabilidad de que la lesión encefálica sea mayor, sea más grave, más severa o más extensa, pues es evidente. El estado de conciencia nos orienta a qué tan severo fue el traumatismo, pero no nada más la conciencia. El hecho de que esté inconsciente una persona no significa que no podemos revisar cómo está funcionando el cerebro. Sí lo podemos revisar, sí podemos saber cómo está funcionando a través de la exploración neurológica. Hace ratito también yo les comentaba que las personas que tienen traumatismos de cráneo, pero que tienen fuerza normal, que mueven sus extremidades, que los reflejos están normales, que sienten bien, eso quiere decir que el cerebro está bien. Entonces, aunque la persona esté inconsciente, nosotros podemos ver si siente, le aplicamos algún estímulo que le cause dolor en lugares que no son peligrosas, como un dedo, por ejemplo, yo le aplasto un dedo con mis dedos o con una pluma, o le estimulo el esternón con mis nudillos para causarle dolor. Ese es el objetivo, causar dolor, y ver si la persona responde con movimiento a ese estímulo doloroso, nos orienta a saber si la fuerza en sus manos, en sus piernas o en la cara está respetada o no, si siente o no. El revisar los ojos, el ojo es la ventana de nuestro sistema nervioso central. Ver los ojos, ver cómo están las pupilas, si están de tamaño normal, si responden ante estímulos luminosos. Me asomo al interior del ojo con un aparato que se llama oftalmoscopio y veo cómo está la retina, si hay pulso, si no hay pulso, si hay hemorragia, si no hay hemorragia.
todo eso nos va orientando a saber qué tan severo fue el traumatismo y tratar de establecer un pronóstico. Todas estas funciones, todas estas cosas, las integra una escala muy conocida por todos los médicos en todo el mundo, que se llama esquema de coma de Glasgow. Estado de coma porque se diseñó para estas personas con traumatismo de cráneo y que estaban en estado de coma, y Glasgow porque fue el lugar del mundo en donde se diseñó. Se creó esta escala y nos orienta a saber qué tan severo fue el traumatismo y el pronóstico del mismo. Si encontramos signos de lesión encefálica focal, es de mal pronóstico. Así es. Entonces, ¿ya dijo? No. Nos están marcando el tiempo. Ok. Ya nos interrumpieron un momentito y se nos fue el avión. Bueno, estamos entonces hablando de esta evaluación cuando la persona está inconsciente, que es muy importante de realizar y que ahora se ha extendido para cualquier persona que tenga alteración de la conciencia, aunque no haya sido por un trauma en la cabeza. Sin embargo, como fue diseñada, fue exactamente para personas que sufrieron un trauma en la cabeza y que nos va a evaluar si tienen apertura de los ojos, si tienen respuesta verbal o no la tienen, cómo están las pupilas, cómo está la respuesta del movimiento, etcétera, y se hace una puntuación que si es la persona está consciente y normal, nos va a dar un puntaje de 15 y conforme va perdiendo funciones, este puntaje se va reduciendo hasta pues marcar la necesidad de intervenciones médicas urgentes para sostener la vida, porque se puede perder la capacidad de respirar y hay que ayudar con un respirador artificial, etcétera, en casos que son muy severos. Y pues esta escala nos permite, como bien dijo el doctor Aguilar, hacer un pronóstico. El puntaje está muy bajo, el pronóstico es malo para esta persona porque está ya muy complicada. Decíamos al principio que la mayoría de los golpes no son severos. Son más bien banales, pero preocupan mucho porque vemos amenazada nuestra integridad de las funciones debido a estos golpes a los que estamos todos expuestos, pero algunos están más expuestos que otros. Y tenemos en nuestro tiempo que usamos vehículos motorizados con mucha velocidad, pues un riesgo para que las personas que utilizan motocicletas que se nos pasan por el lado derecho y nos salen de repente a los coches sin saber de dónde, que brotan del pavimento, parece ser, pues están muy expuestos a sufrir golpes porque se pueden accidentar con mucha facilidad. Y realmente esta situación de los golpes en la cabeza es algo totalmente capaz de prevenirse y poco hacemos para ello. Tenemos que hablar un poco de esta prevención porque hay muchas complicaciones que a su vez se pueden evitar si evitamos golpearnos en la cabeza. Y vamos a platicar la próxima ocasión cuáles son estas medidas de prevención y también seguiremos con las complicaciones que se van dando hacia adentro cuando tenemos estos traumas que no supimos prevenir o no fue posible prevenir porque realmente no hicimos nada para provocarlos y un tercero fue el que nos agredió o nos atropelló o nos lanzó cosas o lo que sea que haya ocurrido para golpear la cabeza. Por hoy lo dejamos, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos muchísimo su atención
Y yo sobre todo le agradezco su participación al doctor Aguilar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima semana con este tema que nos puede involucrar a todos porque de alguna manera estamos todos expuestos. Buenas tardes, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.